Hola gente, ¿cómo están? Bueno, la semana pasada se estrenó la última película de Jurassic Park y esta semana me di a la tarea de ver todas las películas, junto con la nueva, claro, y acomodarlas de la mejor a la peor. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente nos encanta acomodar películas, nos encanta hacer rankings y creo que hay dos cosas que saqué de haber visto estas películas. La primera, que la uno es por mucho la mejor película y la segunda que Spielberg es el mejor director de la historia. Pero bueno, por ahora centrémonos en las películas de Jurassic Park. Y empezamos con la mejor, claro, la número uno, la de 1993. A diferencia de lo que pasa con otras películas, con otras sagas, aquí no te podría decir que es una gran película porque tiene un director de verdad, porque la saga de películas de Jurassic Park también tienen buenos directores. Un ejemplo es Joe Johnston, que dirigió Jumanji y dirigió la 3, y otro sería Juan Antonio Bayona, que dirigió la segunda de la segunda saga y también dirigió El Orfanato, que de hecho se le va a ver mucho su mano, pero ahorita llegamos allí. Pero claro, es que Spielberg es tan grande que demuestra estar por encima de algunos directores, de muchos directores, aunque no lo parezcan. A ver, de entrada tenemos una película de hace un poquito más de 30 años y una película que costó para su época 65 millones de dólares, lo cual es un gran presupuesto, aunque hay que saber y hay que entender que la animación digital era extremadamente cara en los 90. Entonces lo que hace Spielberg es lo que cualquier gran cineasta haría y es concentrarse en la historia. Los dinosaurios salen bastante poco. Cuando suelen salir muchos salen animatrónicos, esto quiere decir solamente salen como sus cabezas o las garras o cosas por el estilo. Realmente los dinosaurios de tamaño completo solamente los vemos cuando los conocen los protagonistas, cuando el T-Rex es presentado y cuando el T-Rex se pelea con los Raptors al final, pero son segundos realmente lo que está en pantalla. ¿Por qué? Porque Spielberg sabía que era demasiado costoso, trabajoso, complejo aventarte una película de dinosaurios como lo hacen ahora, aunque me parece que se centra en la historia y eso es esencial porque de hecho el libro mismo ya se centraba mucho tanto en la historia como en la crítica, hacer la crítica a la ciencia, a la tecnología y a los humanos usándolas. Y entonces Spielberg no te avienta un parque de diversiones visual, sino que realmente te avienta una muy buena historia y que además lo que más me gusta o lo que demuestra estar muy por encima es que el mensaje de las películas te lo deja a través del filme, porque lo que van a hacer las películas del 2015 en adelante es aventarte un pedazo de guión. No, Spielberg te dice, mi historia es tan buena que tú vas a entender el mensaje sin que yo te lo diga, nada más viendo el metraje. Pero bueno, vamos a la segunda, que sería Jurassic World, la del 2015. Creo que es la película mejor hecha de todas las nuevas, obviamente. Es dirigida por Colin Trevorrow, quien hasta ese momento solo había hecho cine de festival, una película llamada Safety No Guaranteed, que por cierto la quiero ver, vi el tráiler y me parece que tiene cosas muy buenas. Y eso fue lo que lo llevó a dirigir un gran tanque del verano, como lo es Jurassic Park. Este puesto es medio trampa también, y no por tirarle al pobre de Colin, pero es una reedición de la primera película. Lo que hizo fue calcar casi la película de Spielberg y me parece que no fue tan mala idea. ¿Por qué? Porque entre un poquito con la nostalgia y un poquito no te metes demasiado en embrollos, te sale una muy buena película. ¿Qué si tiene esta película del 2015? Tiene una pareja con una muy buena química, tiene unos efectos especiales increíbles porque claro, hemos avanzado más de 20 años y aquí sí todos esos dinosaurios que no pudieron aparecer en la película de Spielberg, aquí sí te los avientan constantemente. Tiene un muy buen final y obviamente repetimos ese final de el Tiranosaurio Rex salvándolos, ¿no? Ahora en este caso del Indominus Rex, me parece bastante bien. Dijeron, bueno, a ver, vamos a hacer la misma película y le metemos un chingo de dinosaurios. La tercera mejor sería The Lost World, Jurassic Park, la del 97. Sería un blasfemo si no le diera su lugar, porque acabo de decir que Spielberg es genial, ¿no? Entonces Spielberg hace El Mundo Perdido, que es esta segunda parte, y aquí el escritor de la película vio una oportunidad en un mundo en el que no había secuelas, vio la oportunidad de pagar la renta el resto de su vida y dijo, ¿qué voy a hacer? Saltó sobre de ella. Entonces Spielberg dirige esta secuela que me parece funciona bastante bien de entrada, porque a diferencia de lo que podrían hacer muchos, ejemplo Terminator, donde dicen, bueno, ahora que tenemos presupuesto vamos a hacer la misma película pero como con más parafernalia. No, realmente Spielberg
obviamente también el escritor dice, bueno, vamos a llevarlo por otro camino. Y entonces sacan a los dinosaurios de la isla, los llevan con la sociedad, ¿no? Ahora es la gente quien tiene que correr, ahora son los dinosaurios los que están invadiendo las ciudades, entonces funciona bastante bien la película. Lo que no me gusta tanto es el detonante de la misma, porque tenemos a un idiota que por andar salvando un pinche bebé de tiranosaurios va a provocar que un chingo de personas mueran. O sea, de verdad me desespera eso. Y yo sé que mucha gente puede decir, bueno, es que si no, no tendríamos película. Y yo creo que es la trampa en la que muchas veces caemos en el cine mainstream, porque decimos, bueno, es que si no, no avanza la trama. Bueno, es que la gente no tiene que ser estúpida para que avance la trama. Y creo que el cine de festival nos muestra, por ejemplo, que eso se puede hacer. Pero bueno, entiendo también que a veces somos muy duros con los guionistas porque solamente hay que recorrer la época de COVID cuando se nos decía no salgas porque ya fuera hay algo que te va a matar y la pinche gente salía, ¿no? Entonces, bueno, está bien, tal vez estoy siendo demasiado duro con un guionista. La cuarta mejor sería Jurassic World Fallen Kingdom del 2018. Tenemos esta secuela de la segunda trilogía dirigida por el cineasta español Juan Antonio Bayona y es una peli bastante decente, sobre todo por algo se le ve el sello del director. En pocas palabras, es una película de terror con dinosaurios. Incluso Bayona los lleva a una casa, entonces tal cual, es decir, podemos cambiar el dinosaurio por un fantasma, el dinosaurio por un demonio, y tendríamos más o menos la misma película. Me encanta, de verdad, me encanta cómo te tensa, cómo te asusta, cómo te tiene al borde del asiento. Ya las de Spielberg sí coqueteaban un poquito con el terror, sobre todo la parte en la que persiguen a los niños en la una, pero aquí me parece que es increíble. Para colmo, también meten a una niña como para que sea todavía más trágico, ¿no? Lo que te esperas que pueda pasar. Me encanta de verdad. Si acaso ya se empiezan a sacar un poquito medio del culo que editan dinosaurios y bla bla bla, pero bueno, ya lo habían hecho un poco en la primera. También que calcan un poquito, ¿no? La historia de la primera, que es como de bueno, vamos a la isla a recuperar dinosaurios porque hay que sacar dinero, y los que estaban en la primera película o una de los que estaban ahora también regresan y entonces meten a otros dos que son ahí como una es bióloga y el otro es ingeniero en sistemas, algo así. Es decir, se parece demasiado a la película, incluso hasta los personajes a la segunda película de Spielberg. Pero bueno, me funciona y sobre todo me funciona por el terror. O sea, eso sí, me encantó de Bayona y creo que fue un grandísimo acierto, porque al final de alguna manera la hace que se diferencie a todas las demás. La número 5 sería Jurassic Park 3, la del 2001. Aquí empezamos a rizar un poquito el rizo porque, bueno, Alan Grant regresa, aunque me gusta la manera en cómo plantean que regresa, ¿no? Es decir, es una pareja que está buscando a su niño porque andaba haciendo paracaidismo y queriendo ver a los pinches dinosaurios, de repente todo valió madre, y entonces, bueno, regresan a la isla. Aunque aquí se empieza a perder un poquito el asunto como del mensaje de la primera y de la segunda película. Aquí ya es más bien solo una película de aventuras donde escapan de los dinosaurios, tenemos los detonantes estúpidos como el que se roba los huevos de Raptors, pero de alguna manera me funciona. Y también tiene todo el sentido del mundo porque es el director de Jumanji, entonces la película es muy aventurera, muy de cosas que pasan, muy de vamos a escapar, pero ya no se siente tanto como Jurassic Park, es decir, al igual que Juan Antonio Bayona, que es una película de terror con dinosaurios, aquí es una película de aventuras donde le metemos dinosaurios, pero ya no todo gira en torno a ellos. La siguiente, que sería la número 6, tanto en cómo las hicieron como en cómo las acomodan en este ranking, sería Jurassic World Domino, que es la del 2022. En un mundo en el que el fanservice existe en la exageración, me parece que Jurassic World no aprendió nada de No Way Home, que se estrenó un año antes, y claro, la película se siente muy mal. Me parece que además algo que tiene el fanservice es que envejece demasiado mal. Si no me creen, vuelvan a ver No Way Home. Dios mío, qué horrible envejeció esa película, y qué horrible también envejeció Jurassic World, ¿no? Porque te avientan tanto en pantalla que de verdad no, a veces no entienden que menos es más. La peli es larguísima de entrada, dura casi 3 horas, se sacan ahí unas langostas del culo que nunca te dejan claro si son o no son los villanos. Definitivamente está claro que la compañía transnacional es el villano, eso sí está bien y es algo que vienen manejando de las otras películas, pero todo lo demás nunca termina por quedar bien hacia dónde va la situación. Tenemos tantos protagonistas
que realmente no sentimos nunca que estén en peligro, porque claro, como necesitan mucho tiempo en pantalla, ya no podemos meter a otras personas en el metraje y entonces nunca nos está preocupando que alguien vaya a morir o que alguien vaya a desaparecer. ¿Por qué? Porque al haber tantos, los protagonistas de las primeras, los protagonistas de las segundas, entonces ya todo se pierde. Tenemos a dos chistosos en el grupo, tenemos a todo el mundo experto en dinosaurios. Menos mal que solamente tenemos una niña, ¿no? Y ya no hay como exceso de niños tampoco. La verdad es que no me gustó, te atiborraron todo, ¿no? Y me parece que hay algo que sucede con las películas cuando te atiborran de tanta cosa y es que se les olvidan las historias. Es como que dicen, bueno, ya estamos atiborrando de tanto que ya lo de menos es la historia. Y obviamente lo que todavía más va a pasar es en la última, que me parece que es la peor, que es Jurassic World El Renacer. Yo le tenía algo de fe, el tráiler no se veía tan mal, sí sospechaba que se iba a parecer obviamente más a la segunda saga que a la primera, pero definitivo es que ya aquí se les fue completamente, ¿no? Ya, es que ya ni siquiera se parece a las anteriores, ¿no? Por decir, bueno, se parece un poquito para que no nos perdamos, no, no pasa así. Los dinosaurios son tantos que ya no te asustan, me parece que y no quiero tirarlo tanto al director porque en estas grandes producciones yo creo que el pobre está siendo preso de la productora, pero me parece que aquí no hay un aprendizaje de grandes películas como la misma Jurassic Park, es que ahí tienen el ejemplo perfecto, ¿no? Donde los dinosaurios casi no aparecen y todo se construye en la historia, o de Alien, o incluso de perros de reserva. Es decir, es importante que muchísima de la violencia y muchísimos de los problemas no me aparezcan, ¿no? Porque si no, ya después no voy a sentir el peligro. Tenemos grandes actores que no me terminan de funcionar, tenemos personajes súper poco desarrollados, como que dijeron, lo importante es aventar pinches dinosaurios aquí y todo lo demás no nos importa, tú métele dinosaurios a lo pendejo. Y entonces, claro, con los personajes no empatizas, pueden morirse, no morirse, además de que es muy claro quiénes son los que se van a morir y quiénes son los que no se van a morir, porque se nota ahí que son personajes X. No, o sea, mal hecha por muchísimas partes. Pero bueno, pues hasta aquí le dejamos a este listado, espero que te haya gustado, igual si crees que puede ser diferente, pues lo cuentas. Hay una máxima que yo siempre les cuento en este canal: cuando una película es buena o cuando una historia es buena, te la pueden contar hasta con marionetas. Y yo creo que sobre todo en las muy últimas de Jurassic Park, se perdió un poco eso, se refugiaron tanto en la tecnología que salieron muy malas historias que no funcionaron y que lamentablemente nos hace pensar, ya dejen dormir a esa saga, déjenla descansar en paz, casi casi como dejamos descansar a los pobres dinosaurios. Y bueno, pues nos estamos viendo, que estés muy bien, ya sabes lo que hacer en YouTube, y hasta luego.